Hola, bienvenidos a nuestra primera noche visión. Y quiero hablarles de discipulado integral. Como hemos hablado en la noche de inducción, nuestro lema para el año próximo es discípulos que hacen discípulos. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica en San Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a los discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La cosecha todavía sigue siendo abundante. Hay mucha gente para ganar, pero los obreros, al igual que antes, siguen siendo pocos. Hoy, todavía como en la época de Jesús, las personas tienen profundas necesidades espirituales. Muchos necesitan ser sanados, necesitan darle mayor sentido a sus vidas, y algunos, según el texto de Mateo, hoy también están acosados, están indefensos, algunos están buscando las buenas nuevas y otros necesitan sanidad. Y Jesús todavía se preocupa por las ciudades y por los pueblos. Él tiene compasión por la gente que están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, según el término bíblico. Y Jesús tiene compasión por la gente. Y nosotros también deberíamos tener compasión por la gente porque somos sus discípulos y deberíamos tener compasión como la tuvo Jesús. Hoy tenemos un gran ejemplo. Las ciudades se han convertido en los grandes contenedores humanos. Los pueblos y las ciudades ya no tienen empleo, los pueblos pequeños, los lugares en el interior del país. Entonces hay un movimiento migratorio hacia la gran ciudad. Y justamente la ciudad reporta un crecimiento enorme año tras año. El problema no es la falta de gente, el problema es nuestra incapacidad para ver la gente y para alcanzarla. En primer lugar, nosotros deberíamos considerar que nos hemos olvidado como discípulos de que fuimos llamados a alcanzar gente, de que Dios nos llamó a alcanzarlos, estén donde estén. Se cuenta la historia de un filántropo que durante la Gran Depresión económica en los Estados Unidos encontró una cierta solución para alguna gente haciendo una carretera. Y las intenciones de él eran buenas, aunque tal vez contrató gente sin sentido. ¿Por qué? Comenzó la obra y a medida que los obreros comenzaron a darse cuenta de que no había un objetivo final, que la carretera en realidad no llegaba a ningún lado, el proyecto de ese camino quedó finalmente suspendido. Cuando hablamos de discipulado intencional ocurre lo mismo. Debemos conocer el objetivo final, saber cuál es el objetivo de nuestra misión, el motivo de la misión que Dios nos dejó a nosotros como iglesia, y que este es hacer discípulos. Esto fue lo que el Señor nos dejó en el gran mandamiento. Vayan y hagan discípulos. La gran comisión habla de alcanzar la gente, estén donde estén, y hacer los discípulos. Vuelvo a repetir una frase que dije recién. El problema no es la falta de gente. El problema es nuestra incapacidad para verla y para alcanzarla. Si vamos a construir caminos hacia un discipulado integral, tenemos que hacerlo de forma intencional, conociendo las metas y objetivos. Debemos saber qué es lo que estamos construyendo como iglesia, cuál es el curso que debemos seguir y hacia dónde nos llevará el curso de nuestro avance en el discipulado integral. Lo que está en juego es algo que tiene muy alto precio y son las almas. Jesús dio su vida
por cada persona en este mundo y nosotros tenemos la gran responsabilidad de que ellos conozcan a Jesús y saber que si nosotros los ganamos, pero no los discipulamos, no va a haber objetivo en sus vidas, no van a saber cuál es el objetivo de ser cristianos. Entonces necesitamos entender que el momento es crucial para nosotros, como para construir una carretera que no lleva a ninguna parte o un discipulado o una conversión o ganar almas sin sentido. El paso del tiempo va a demostrar nuestra mejor intención. Hemos tratado de hacer discípulos de una manera improvisada. Tal vez si usted mira hacia atrás, la Iglesia Central, por lo menos en los últimos 4 años, no hemos intencionado el hacer discípulos como comunidad de fe. Y obviamente no hemos tenido resultados de un discipulado integral. Desde las predicaciones, las enseñanzas, los diversos ministerios de la Iglesia, tratamos de construir lo que llamamos una sanidad del corazón de la Iglesia. Los problemas que habían ocurrido hacían que la Iglesia esté desmembrada, que no tenga objetivos definidos, metas claras, pero ya ahora comenzando a transitar el 5º año de nuestro ministerio aquí y habiendo traído sanidad al corazón de la Iglesia, necesitamos intencionar con toda claridad lo que es nuestra sanidad, pero también nuestro discipulado integral como un objetivo de transformarnos en ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, hemos trabajado en los últimos años de una manera tal vez podría decirlo improvisada, consiguiendo datos, recopilando estadísticas de nuestra zona de influencia, de nuestro país, de nuestro cantón. Hemos hecho planes de cuidar de la gente de alrededor a través de Servolución y el Banco de Alimentos. Hemos salido a hacer algún tipo de evangelismo, hemos sanado la vida congregacional y estos son elementos muy importantes. Son necesarios para la vida de la congregación, pero también pueden distraernos de que no tengamos un objetivo final. Simplemente nos quedamos en las cosas periféricas, pero no estamos apuntando al desafío de una vida de discipulado. Necesitamos entonces volver a la fuente, volver a nuestros objetivos y programar nuestro camino hacia un discipulado integral y hacia las metas de la congregación. Tal vez por mucho tiempo hemos buscado una solución rápida a todos los problemas que ha venido sufriendo la Iglesia. Para girar, hacer algún tipo de esfuerzo de discipulado, cada ministerio de la Iglesia lo intentó hacer y de verdad no está funcionando, porque son metas cortitas que no tienen que ver con la meta final de la Iglesia. Cada uno ha hecho grupos conexión, grupos de vida, se han dado pequeños cursos, pero al fin no estamos planificando con aquella meta final de Jesús en la Gran Comisión, de que cada creyente sea un discípulo de Cristo, un ciudadano del reino de los cielos. Y esto nos habla de que tenemos que hacer un discipulado intencional. Nos hemos olvidado de las razones por las que le dijimos sí a Jesús, por las que dijimos sí a ser líderes de la Iglesia. En cualquier nivel del liderazgo, usted le ha dicho que sí a Jesús y esto implica que hay un propósito que debemos seguir y una meta que debemos alcanzar. Nos hemos olvidado de hacer discípulos, hemos olvidado de transitar el camino del discipulado y eso nos llevó a que invirtamos tiempo, recursos, dinero, gente y nuestros objetivos no han sido claros. Nuestro enfoque entonces no tiene que ser ya en esta etapa de arreglar la iglesia, que es lo que hemos hecho, arreglar la vida espiritual, la vida financiera de la iglesia, los edificios de la congregación, pero a partir de ahora nuestro objetivo tiene que ser el discipulado. Y esto tiene que ver con ser y hacer discípulos, con nutrirnos y hacer que la gente sea nutrida de la verdad de Cristo. Me encanta un autor norteamericano que dice, si tratas de construir una iglesia, muy rara vez tendrás discípulos, pero si haces discípulos, siempre
tendrás una iglesia. Entonces, mire cómo cambia simplemente cuando cambia nuestro objetivo. Si tratamos de hacer discípulos, siempre vamos a tener una iglesia, pero si tratamos de conseguir una iglesia, probablemente nunca tengamos discípulos. En este espíritu, entonces, es que estamos llamando a un discipulado intencional en el año 2023. Esta es nuestra preparación para el año 2023. Y el deseo es que nosotros aclaremos nuestra misión como iglesia. Y el objetivo de estas 8 o 9 sesiones tiene que ver con que nuestros objetivos como iglesia, para nosotros como líderes, queden muy claros. Debemos ofrecer principios de vida y de iglesia saludable. Para tener un discipulado intencional, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos, para luego hacer discípulos, para ser apasionados en el discipulado, para que nuestra iglesia tenga un sistema de discipulado intencional y que dé buenos resultados. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. Mi oración es que la Iglesia Central tenga un enfoque incesante de hacer discípulos, que a partir de este año, todos los años renovemos el discipulado y que no solamente nos estemos discipulando a nosotros mismos, sino que cada año podamos duplicar la capacidad de la iglesia, podemos tener un crecimiento. Si ganamos 1 a 1 cada año, imagínense, cada año duplicaríamos la iglesia. Podemos hacer nuevos cultos, más cantidad de reuniones, pero también lo importante es que vamos a alcanzar el objetivo de la Gran Comisión, que es ir y hacer discípulos. Para mí, entiendo que necesitamos desarrollar un movimiento de hacer discípulos en la iglesia y que pueda extenderse la congregación y que cada creyente se transforme en un discípulo que haga discípulos. Espero que juntos, como liderazgo de la Iglesia Central, usemos estos materiales que vamos a ver a partir de ahora como una guía primero para nosotros de cómo será el año que viene, 2023, cuál será en nuestra medida la intencionalidad que pongamos en hacer nuestros programas y nuestra planificación para alcanzar los objetivos que estamos proponiendo, haciendo discípulos, pero siendo discípulos primeramente nosotros. Espero que cada ministerio de la iglesia en este periodo, que cada departamento de la congregación planifique, intencione sesiones de crecimiento y de discipulado. Vamos a proveerles materiales acordes a lo que estamos hablando. Y espero que el enfoque 2023 de cada ministerio sea ser y hacer discípulos. Presentamos de esta manera y les presento el lema 2023. Discípulos, siendo discípulos y haciendo discípulos. Tenemos que aprender esto. Y les dejo con tal vez una meditación final. No debemos enfocar nuestro esfuerzo en arreglar iglesias, sino en hacer y nutrir discípulos. Hechos 20:28 dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Recuerden, nuestro objetivo es ser y hacer discípulos.